Valencia me recibió con su vibrante energía, un contraste marcado con la rutina gris que había dominado mi vida. Las calles estaban adornadas con los colores de las fallas, un festival que prometía alegría y celebración. Sin embargo, yo me sentía atrapada en una especie de limbo emocional. A mis más de 45 años, la vida parecía haberse vuelto predecible, y mi matrimonio se había convertido en una serie de diálogos vacíos y miradas ausentes. La conexión que alguna vez existió entre mi pareja y yo se desvanecía lentamente, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. El viaje familiar a Valencia era una oportunidad para intentar revivir algo de la chispa perdida. Caminamos juntos por el centro histórico, rodeados de turistas que reían y disfrutaban del ambiente festivo. Sin embargo, mientras todos parecían sumidos en la diversión, yo me sentía cada vez más invisible. La conversación fluía entre los demás, pero mis palabras parecían caer en el aire sin ser escuchadas. Fue durante una tarde en un bar local donde todo cambió. El lugar estaba lleno de risas y música, el aroma de la paella recién hecha inundaba el aire. Me encontré sentada junto a mi hijastro, compartiendo una mesa pequeña mientras los demás exploraban las tapas del menú. En ese momento, una corriente inesperada pasó entre nosotros. Hablamos de cosas triviales, la música que sonaba, las tradiciones del festival y nuestras experiencias pasadas en Valencia. Pero había algo más en su mirada, un brillo que me hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornó más íntimo. La luz suave del bar iluminaba sus rasgos con calidez, y comencé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, el modo en que sonreía al contar una anécdota o cómo sus ojos brillaban al hablar de sus sueños. Era como si todo lo que había sentido durante años, la soledad y el desinterés, se evaporara por un instante. No podía evitarlo, la atracción crecía dentro de mí como un fuego incontrolable. Me sorprendí pensando en lo mucho que deseaba compartir más momentos así con él. En los días siguientes, cada interacción se volvió más cargada de significado. Cada risa compartida era un recordatorio del vacío emocional que sentía en casa. En uno de esos paseos por el parque junto al río Turia, donde los recuerdos se entrelazaban con mis sentimientos ocultos, nos detuvimos a observar a los niños jugando y a las parejas disfrutando del día soleado. La atmósfera era ligera y despreocupada, sin embargo, dentro de mí se libraba una batalla interna entre lo correcto y lo prohibido. ¿Te gustaría venir aquí otra vez?, me preguntó él con una sonrisa tímida. Claro, respondí casi sin pensar, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Esa simple pregunta marcó el inicio de algo nuevo e inesperado entre nosotros. Comenzamos a compartir momentos que nunca imaginé posibles, risas cómplices, miradas furtivas llenas de significado y conversaciones profundas sobre nuestras vidas. Cada encuentro se convertía en un refugio del mundo exterior, era como si creáramos nuestro propio universo alejado del resto. Sin embargo, mientras esos momentos se multiplicaban, también crecía el peso del secreto que comenzábamos a construir juntos. La culpa empezaba a asomarse como una sombra persistente detrás de cada rayo de felicidad momentánea. Sabía que estaba cruzando líneas invisibles que nunca debía haber tocado. Una noche decidimos ir a un bar diferente para disfrutar del ambiente festivo lejos de las miradas familiares. Allí compartimos copas y risas hasta bien entrada la noche, cada sorbo parecía acercarnos más uno al otro. En un instante cargado de vulnerabilidad, un roce accidental al pasarme su vaso, sentí como todo se detuvo a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré antes de darme cuenta de lo mucho que deseaba estar cerca de él. Lo mismo que todos, respondió él con una sonrisa nerviosa pero segura. Aquel comentario resonó dentro de mí como un eco inquietante, había algo liberador en sus palabras pero también aterrador. A medida que nuestros ojos se encontraron nuevamente, la línea entre lo permitido y lo prohibido comenzaba a desdibujarse aún más. La tensión entre nosotros era palpable, cada mirada sostenida duraba demasiado tiempo y cada risa compartida parecía llevar consigo promesas no dichas. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde podía ser simplemente yo misma sin juicios ni restricciones. Mientras regresábamos al hotel esa noche bajo las estrellas titilantes sobre Valencia,
no podía dejar de pensar en las consecuencias potenciales si alguien llegara a enterarse de nuestra conexión secreta. El miedo comenzó a infiltrarse lentamente en mis pensamientos. ¿Qué pasaría si esto saliera mal? ¿Y si arriesgaba todo por algo tan incierto? Al llegar al hotel, nos despedimos rápidamente frente al ascensor. Nuestras manos rozaron brevemente antes de separarnos por completo. Esa pequeña conexión fue suficiente para encender aún más mis dudas e inquietudes sobre lo que realmente quería hacer con esta atracción creciente hacia él. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación sintiendo el eco del silencio familiar tras la puerta cerrada, comprendí que este viaje había cambiado algo dentro de mí para siempre. Las luces brillantes afuera contrastaban con la oscuridad interna que comenzaba a invadirme. Sabía que estaba cruzando fronteras peligrosas sin poder detenerme ni mirar atrás. El destino estaba trazado ante mí, seguir explorando esta nueva conexión o enfrentar las consecuencias desgarradoras de mis decisiones futuras. El aire en la habitación se sentía denso, como si cada respiro que tomaba pesara más que el anterior. La noche había caído sobre Valencia, y las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas, creando un juego de sombras que me envolvía. La atracción que había comenzado a florecer en el viaje se convertía en una espina que se alojaba en mi pecho, recordándome constantemente la delgada línea que estaba cruzando. La mañana siguiente decidí salir a caminar por el parque junto al río. El bullicio de la ciudad me parecía distante mientras mis pensamientos giraban en torno a lo ocurrido. Las risas de los niños y el murmullo de la gente parecían un eco lejano de una felicidad que no podía alcanzar. Me senté en un banco observando cómo las familias disfrutaban del día. La imagen de mi hijastro apareció en mi mente, su sonrisa y su mirada intensa me hicieron sentir incómoda. Un grupo de jóvenes pasaron junto a mí, riendo y hablando sobre las fallas. La vibrante cultura de Valencia contrastaba con mi creciente inquietud interna. La idea de lo prohibido comenzaba a seducirme, cada vez era más difícil ignorarlo. Cuando regresé al hotel, lo encontré allí, sentado en el sofá con un libro en las manos. Al verme entrar, levantó la vista y nuestras miradas se encontraron por un instante que pareció eterno. ¿Te gustaría salir a explorar un poco?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Su tono era ligero, pero había algo más profundo detrás de sus palabras. Claro, respondí tratando de mantener la voz firme mientras mi corazón latía desbocado. Salimos juntos a recorrer las calles empedradas de Valencia. Cada paso que daba junto a él aumentaba la tensión entre nosotros. Visitamos un pequeño bar donde la música sonaba suave y los aromas del marisco fresco llenaban el aire. Mientras compartíamos tapas, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces. Cada roce enviaba una corriente eléctrica por mi cuerpo. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvía más íntimo y menos familiar. Las luces tenues del bar creaban un refugio perfecto para nuestros secretos no dichos. En un momento dado, cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, algo cambió. Fue como si todo lo demás desapareciera, solo existíamos nosotros dos. Nos besamos en un instante robado entre risas y murmullos ajenos, fue breve pero intenso. El mundo exterior volvió a cobrar vida tras ese roce fugaz, pero ya nada sería igual para mí. La culpa asomó rápidamente después del beso, no podía evitar pensar en las repercusiones de lo que acabábamos de hacer. Regresamos al hotel con el silencio como telón de fondo, el aire estaba cargado con lo no dicho entre nosotros. La tensión era palpable y cada paso hacia nuestra habitación parecía más pesado que el anterior. Al entrar, me senté al borde de la cama mientras él se quedó apoyado contra la puerta, observándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí honestamente mientras intentaba ordenar mis pensamientos desordenados. La vulnerabilidad del momento nos acercó aún más. Ambos éramos conscientes del abismo entre nuestros mundos y lo arriesgado de nuestra conexión secreta. Pero había algo liberador en compartir ese secreto, una chispa que encendía algo dentro de mí que creía perdido hace mucho tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de emociones encontradas, alegría por los momentos compartidos y miedo por lo que eso podría significar para nuestras vidas familiares. Cada vez que nos veíamos a solas, había una carga emocional palpable entre nosotros,
era difícil ignorar cómo esa atracción prohibida comenzaba a definir mis pensamientos diarios. Un día decidimos ir a visitar uno de los parques emblemáticos donde los naranjos florecían bajo el sol radiante. Mientras paseábamos entre los árboles frutales, cada rayo del sol parecía iluminar no solo nuestro entorno sino también esta nueva realidad compartida entre nosotros dos. «Es hermoso aquí», comentó él mientras tocaba suavemente una rama llena de flores naranjas. Sí, respondí sin poder apartar la vista de su rostro iluminado por el sol. La conversación fluyó fácilmente mientras hablábamos sobre nuestras vidas antes del viaje, sueños perdidos y anhelos olvidados. Hablar con él era refrescante, me hacía sentir viva nuevamente después años sintiéndome invisible en mi matrimonio. Sin embargo, cada risa compartida traía consigo un eco inquietante. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? El miedo comenzó a anidar dentro mío como una sombra persistente. Cada momento feliz venía acompañado del peso abrumador del secreto que llevábamos juntos. Una noche decidimos salir nuevamente al bar donde habíamos compartido nuestro primer beso. Era como volver al lugar donde todo comenzó, pero con una carga emocional diferente ahora presente entre nosotros. Las luces brillantes parecían burlarse de nuestra situación mientras nos sentábamos juntos nuevamente. Pero esta vez había algo diferente. Él parecía más serio mientras jugaba nerviosamente con su vaso vacío frente a él. «No puedo seguir así», confesó finalmente después de varios minutos llenos de silencio incómodo. «¿A qué te refieres?», pregunté temiendo lo peor. «No sé si esto es correcto, nosotros». Su voz tembló ligeramente mientras hablaba. El miedo recorrió mi cuerpo, sabía exactamente a qué se refería pero no quería aceptar esa realidad tan pronto. «No podemos simplemente dejarlo así», respondí intentando mantenerme firme ante su declaración inesperada. Las palabras flotaron entre nosotros como un recordatorio constante del peligro inminente al que nos enfrentábamos juntos. ¿Podríamos realmente continuar sin poner en riesgo nuestras vidas? El resto de la noche transcurrió bajo un manto pesado lleno de incertidumbre. Ambos sabíamos que estábamos ante una bifurcación crucial en nuestro camino compartido, pero ninguno quería dar el primer paso hacia lo desconocido ni enfrentar las consecuencias potencialmente devastadoras para nuestras familias si alguien llegara a enterarse. El regreso al hotel fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos oscuros sobre qué futuro nos esperaba tras este viaje lleno tanto deseo como peligro inminente. El amanecer en Valencia trajo consigo una luz que parecía burlarse de la oscuridad que había invadido mis pensamientos. La ciudad despertaba lentamente y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, el de la rutina familiar y el de la atracción prohibida. Mientras me preparaba para el día, cada movimiento se sentía como un eco de lo que había sucedido la noche anterior. Nuestros labios se encontraron en un instante inesperado, un momento que ahora se repetía en mi mente como una película sin fin. La familia se reunió en el desayuno, pero la atmósfera era tensa. Las risas y las charlas sobre los planes del día no lograban ocultar la carga emocional que ambos llevábamos. Mi pareja hablaba sobre visitar el mercado central y probar las delicias locales, mientras yo asentía sin prestar atención. Mis pensamientos vagaban hacia aquel beso, a cómo había encendido una chispa en mi interior que no podía ignorar. «¿Te gustaría ir al mercado?», preguntó mi pareja, rompiendo mi trance. «Sí, claro», respondí con una sonrisa forzada. La idea de salir al bullicio del mercado me resultaba abrumadora, no solo por los aromas y colores vibrantes, sino por la posibilidad de cruzarme con miradas que revelaran más de lo que deseaba compartir. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, noté cómo mi hijastro se mantenía cerca de mí. Había un entendimiento tácito entre nosotros, una conexión que iba más allá de las palabras. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí una corriente eléctrica recorrerme. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos en ese instante. El mercado estaba lleno de vida, vendedores gritando sus ofertas, turistas admirando las obras de arte comestibles y familias disfrutando del ambiente festivo. Pero yo no podía disfrutarlo plenamente, cada risa me recordaba lo que estaba en juego. La culpa empezó a consumir mis pensamientos y sentimientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era posible seguir adelante con esta atracción sin destruir todo lo que había construido?
Después de un par de horas recorriendo los puestos y llenando nuestras bolsas con productos locales, decidimos tomar un descanso en una terraza cercana. El aire fresco traía consigo el aroma del mar y los sonidos lejanos de las olas rompiendo contra la orilla. Me senté con mi bebida frente a mí mientras observaba a otros disfrutar sin preocupaciones. ¿Te gusta Valencia?, preguntó él, mirándome con esos ojos profundos que parecían leer mis secretos más ocultos. Es hermosa, respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo genuino. Hay tanto por descubrir. Sí, dijo el pensativo. Como las personas. Esa frase resonó en mi interior como un eco inquietante. La conversación fluyó entre nosotros con facilidad, como si los años entre nosotros no existieran. Hablamos sobre nuestros sueños y deseos, él compartió su anhelo por viajar más allá de España mientras yo reflexionaba sobre cómo mis propias aspiraciones habían quedado olvidadas entre las responsabilidades familiares. Cuando regresamos al hotel, la tarde comenzaba a caer y el cielo se teñía de tonos anaranjados cálidos. La cena familiar fue otro intento fallido de mantener las apariencias, las palabras eran superficiales y las sonrisas forzadas. A medida que avanzaba la noche sentí como el peso del secreto crecía sobre mis hombros. Finalmente, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, me encontré sola en el balcón mirando hacia la ciudad iluminada por luces titilantes. El murmullo lejano del mar parecía llamarme a dejar atrás todo lo conocido para sumergirme en lo desconocido junto a él. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos, era un mensaje de mi pareja preguntando si todo estaba bien. La culpa me golpeó nuevamente como una ola implacable, debía actuar normal aunque cada parte de mí deseaba gritarle sobre todo lo que estaba sintiendo. Sin embargo, decidí ignorar su mensaje por un momento más, necesitaba tiempo para pensar en lo que realmente quería hacer con esta atracción tan intensa pero tan destructiva al mismo tiempo. Esa noche soñé con paisajes lejanos y caminos inexplorados donde no existían secretos ni mentiras. Despertar al día siguiente fue como abrir los ojos a una realidad sombría, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en ellos. El día prometía ser diferente, decidimos asistir a las Fallas, una celebración llena de colorido y alegría donde los fuegos artificiales iluminan el cielo nocturno mientras figuras gigantescas arden simbolizando la purificación del pasado. Era un espectáculo impresionante al cual nunca había prestado atención debido a mis responsabilidades familiares previas. A medida que nos adentrábamos en la multitud bulliciosa, sentí como mi corazón latía más rápido ante cada mirada furtiva entre él y yo. La atmósfera vibrante parecía intensificar nuestra conexión prohibida, cada risa compartida era un recordatorio doloroso del deseo creciente entre nosotros. En medio del bullicio festivo, encontramos un rincón apartado donde pudimos hablar sin ser interrumpidos por otros miembros de la familia. Esto es increíble, dijo él mirando hacia los fuegos artificiales iluminando sus rasgos juveniles con destellos brillantes. Sí, respondí mientras contemplaba su expresión radiante, esa chispa inocente contrastaba con la tormenta interna que enfrentaba yo misma. No puedo dejar de pensar en lo que pasó anoche, confesó finalmente él, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Una parte mía quería responderle con sinceridad, otra luchaba contra esa verdad aterradora, ¿qué pasaría si dábamos ese paso? El miedo a perderlo todo me paralizaba mientras recordaba nuevamente lo mucho que arriesgábamos ambos al dejarse llevar por esta atracción insensata. La noche continuó llena de luces brillantes y risas ajenas mientras nuestra conversación giraba alrededor del futuro incierto que nos aguardaba si decidíamos seguir adelante juntos o dar marcha atrás antes de perderlo todo irremediablemente. La noche se deslizó entre risas y luces, mientras el bullicio de Valencia se fundía con mis pensamientos. Estábamos en un bar local, la música vibrante llenaba el aire, pero todo lo que podía oír era el latido de mi corazón. Pasamos la noche juntos compartiendo secretos y miradas cómplices que hablaban más que las palabras. La conexión entre nosotros se intensificaba con cada instante que pasábamos en ese espacio ajeno. La presión de mantener las apariencias ante la familia me oprimía el pecho. Era como si cada rayo de luz que iluminaba nuestra conversación también arrojara sombras sobre lo que realmente estaba sucediendo. Sabía que al regresar a casa, todo volvería a ser como antes, un matrimonio en el que me sentía invisible. Pero esa noche en ese bar lleno de vida,
Todo parecía posible. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él con una mezcla de incertidumbre y deseo en su mirada. La pregunta resonó en mi mente como un eco lejano. No había respuestas claras, solo una confusión abrumadora sobre lo que deseaba y lo que debía hacer. No lo sé, respondí sintiendo como la culpa comenzaba a asomar entre los pliegues de nuestra complicidad. Esto no debería estar pasando. Pero incluso mientras decía eso, una parte de mí anhelaba seguir adelante. La atracción era demasiado fuerte para ignorarla. El ambiente del bar se tornó más cálido a medida que avanzaba la noche. Las risas a nuestro alrededor parecían burlarse de nuestra situación. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un gesto simple pero cargado de significado. Un escalofrío recorrió mi espalda, sabía que estábamos cruzando límites peligrosos. Cuando finalmente decidimos salir del bar, las luces de Valencia nos envolvieron como un manto protector. Caminamos por las calles empedradas, hablando en susurros y riendo suavemente para no llamar la atención. La ciudad vibrante parecía entender nuestro secreto y nos ofrecía refugio en su bullicio. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestro momento, un mensaje inesperado de mi pareja iluminó la pantalla con su nombre familiar. El peso del mundo pareció caer sobre mis hombros al leer sus palabras. ¿Dónde estás? Te he estado buscando. La tensión se instaló entre nosotros como una niebla espesa e inquietante. Debo contestar, murmuré sintiendo como el miedo se apoderaba nuevamente de mí. Era imposible ignorar la realidad que acechaba fuera de nuestra burbuja temporal. Mientras escribía una respuesta evasiva, noté cómo él me observaba con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso. No estoy segura, respondí honestamente mientras enviaba el mensaje y miraba hacia otro lado para evitar su mirada intensa. La noche continuó avanzando sin piedad, las risas y las luces del bar parecían ahora distantes e irreales. Cada paso hacia casa era una lucha interna entre lo que quería y lo que debía proteger, mi familia, mi matrimonio y todas las promesas hechas años atrás. Al llegar al apartamento donde nos hospedábamos durante este viaje familiar, el aire se sentía pesado con las decisiones no tomadas y los sentimientos reprimidos. Las paredes parecían escuchar nuestras respiraciones entrecortadas mientras cruzábamos juntos el umbral hacia un nuevo nivel de intimidad emocional. ¿Y si esto no termina bien?, pregunté casi en un susurro mientras nos sentábamos juntos en el sofá desgastado por los años. Lo sé, respondió él con sinceridad palpable en su voz. Pero no puedo evitar sentir esto por ti. Las palabras flotaron entre nosotros como un pacto silencioso. Ambos éramos conscientes del riesgo pero incapaces de dar marcha atrás ante la atracción innegable que había surgido entre nosotros durante este viaje inesperado. La conversación fluyó naturalmente hacia recuerdos compartidos y sueños olvidados, cada palabra era como una cuerda atada más fuerte a esa conexión secreta e intensa que habíamos construido juntos sin darnos cuenta del peligro inminente. Sin embargo, siempre había una sombra acechando detrás de cada risa y cada mirada furtiva. La culpa crecía dentro de mí como una espina clavada profundamente en mi corazón. En algún lugar lejano estaba mi vida anterior, los días monótonos llenos de indiferencia y rutinas vacías donde ya no encontraba consuelo ni felicidad. En medio de esta confusión emocional, decidí dar un paso arriesgado. Pasemos más tiempo juntos mañana, propuse repentinamente mientras buscaba su mirada para confirmar lo que ambos deseábamos pero temíamos al mismo tiempo. Él asintió lentamente, sus ojos brillaban con emoción contenida pero también con miedo a lo desconocido. Está bien, dijo finalmente con voz firme aunque temblorosa por dentro ante la idea de continuar este juego peligroso. Al final del día, teníamos mucho más en juego del lado opuesto del amor prohibido. Nuestras decisiones podrían tener repercusiones devastadoras para todos los involucrados si llegaran a descubrirlo algún día. Esa noche me desperté varias veces pensando en las palabras enviadas por mi pareja. Cada vez me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas rotas y otro donde podría explorar esta nueva faceta desconocida junto a él sin restricciones ni límites impuestos por otros. La mañana llegó rápidamente sin compasión alguna.
Los rayos del sol entraban por la ventana iluminando los rostros dormidos a nuestro alrededor mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos sobre qué camino tomar después de aquella noche reveladora llena de decisiones difíciles e incertidumbres, aplastantes sobre nuestro futuro juntos. La luz del día entraba con fuerza por la ventana, y el murmullo de la ciudad comenzaba a hacerse presente. A pesar de la calidez del sol, un frío interno me envolvía. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. El desayuno se convirtió en una prueba de fuego. Mi pareja, ajena a mis pensamientos, intentaba mantener una conversación ligera sobre los planes del día. ¿Qué te parece si visitamos el mercado central? Es un lugar que no podemos perdernos, sugirió con una sonrisa que parecía sincera. Asentí, pero mi mente divagaba hacia el otro lado de la habitación. Allí estaba él, mi hijastro, con su mirada despreocupada y su risa contagiosa. Cada palabra que intercambiábamos se sentía cargada de significados ocultos y promesas no cumplidas. Mientras caminábamos por las calles empedradas de Valencia, noté cómo mi pareja comenzaba a mirar de reojo mis reacciones. Era evidente que algo en mí había cambiado, el aire entre nosotros se había vuelto tenso e incómodo. ¿Estás bien?, preguntó al notar mi falta de atención. Su tono era suave, pero la preocupación era palpable. Sí, solo estoy un poco cansada, respondí tratando de desviar su atención. Sin embargo, sabía que mis palabras no eran suficientes para ocultar lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. El mercado central era un torbellino de colores y olores que normalmente me habría encantado explorar. Pero hoy todo parecía desdibujarse ante la lucha interna que vivía. Las risas y los gritos de los vendedores parecían lejanos mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido entre nosotros. La tarde avanzó sin incidentes significativos hasta que llegamos al parque junto al río. Allí solíamos venir como familia para disfrutar del aire libre y desconectar del bullicio urbano. Pero esta vez todo se sentía diferente. Cada rincón evocaba recuerdos recientes llenos de complicidad y secretos. Mientras caminábamos por el sendero sombreado por los árboles, mi hijastro se acercó a mí con una expresión seria en su rostro. ¿Estás segura de que todo está bien? Su voz sonó baja, casi como si temiera romper el frágil equilibrio que habíamos construido. Solo necesito tiempo para procesar todo, respondí con cautela. La verdad era más complicada. No solo necesitaba tiempo, sino también claridad sobre lo que realmente deseaba en este momento confuso. Un comentario casual suyo me hizo dudar aún más. A veces siento que hay algo más entre nosotros. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante y provocador. ¿Realmente pensaba eso? ¿Era posible que él también estuviera sintiendo la misma atracción prohibida? Mis pensamientos se agolpaban mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada a su afirmación sin comprometerme demasiado ni dar pie a malentendidos. Es solo el ambiente festivo, intenté restarle importancia al asunto. Pero él no se dejó engañar tan fácilmente, su mirada penetrante reflejaba una mezcla de curiosidad y deseo genuino por entenderme mejor. La tensión crecía entre nosotros como un hilo invisible tensado al borde del quiebre. Regresamos al hotel en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos mientras el bullicio del festival comenzaba a tomar forma en las calles adyacentes. La música vibrante y las risas ajenas parecían burlarse de nuestra situación. Era como si todos estuvieran disfrutando sin saber lo que realmente sucedía tras las puertas cerradas del hotel. Al llegar a nuestra habitación, mi pareja decidió salir a comprar algo para cenar, dejándome sola con mis pensamientos y la creciente incertidumbre sobre el futuro. El silencio se volvió ensordecedor, cada segundo pasaba como una eternidad mientras reflexionaba sobre lo ocurrido hasta ahora. La noche caía lentamente sobre Valencia cuando escuché el timbre del teléfono móvil vibrar sobre la mesa. Era un mensaje inesperado de mi pareja: ¿te gustaría ir a cenar esta noche? He encontrado un lugar especial. Un torbellino de emociones me invadió, sentí como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Claro, respondí sin pensar demasiado en las implicaciones detrás de esa simple palabra. Sabía que debía actuar normalmente frente a él para evitar levantar sospechas aún mayores sobre mi comportamiento reciente. A medida que avanzaban las horas previas a la cena,
mis pensamientos volvían constantemente hacia lo ocurrido con mi hijastro. Cada mirada furtiva compartida durante esos días recientes se transformaba en un recordatorio constante del abismo emocional entre yo y mi pareja. Esa noche salimos juntos a cenar bajo las luces brillantes del centro histórico. Aunque intenté concentrarme en la conversación con mi pareja, cada vez me resultaba más difícil ignorar el peso creciente del secreto compartido con él. La comida pasó desapercibida ante mis ojos mientras mantenía una fachada tranquila frente al mundo exterior. Al regresar al hotel después de la cena, decidí dar un paseo por los alrededores para despejarme antes de acostarme. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes de enfrentar otra jornada repleta de tensiones ocultas e interacciones forzadas entre todos nosotros. Mientras caminaba bajo las estrellas titilantes sobre Valencia, recordé momentos previos con mi hijastro. Risas compartidas y miradas cómplices llenaban mi mente como si fueran fragmentos perdidos en una historia jamás contada. En ese instante comprendí cuánto deseaba aferrarme a esa conexión especial aunque fuera prohibida e insensata. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras me preguntaba qué pasaría si decidía arriesgarlo todo por esa atracción innegable. ¿Sería capaz? ¿Valdría la pena perder lo poco estable que quedaba en mi vida familiar? Las dudas seguían atormentándome cuando regresé finalmente al hotel. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de dejarme llevar completamente por esta espiral incontrolable hacia lo desconocido. El día siguiente comenzó con una sensación de pesadez en el aire. La luz del sol entraba por la ventana, pero no lograba calentar el frío que se había instalado en mi pecho. Después de la conversación de la noche anterior, me sentía más perdida que nunca. Mi hijastro había compartido sus propios temores, revelando un lado vulnerable que nunca había visto en él. Sus palabras resonaban en mi mente: no quiero que esto nos destruya a todos. Mientras desayunaba, la risa de mi pareja sonó distante. Era un sonido que solía alegrarme, pero ahora solo acentuaba la brecha entre nosotros. La rutina diaria continuaba como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo estaba convulsionando. La tensión era palpable y el miedo a perderlo todo se volvía cada vez más real. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia, buscando claridad en medio del caos emocional. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y la ciudad comenzaba a llenarse de vida y color. Sin embargo, todo lo que podía ver era un mar de confusión y culpa. Las risas de los niños jugando y los aromas de las paellas no lograban distraerme del dilema que enfrentaba. Me detuve en un parque junto al río, donde los recuerdos se entrelazaban con mis sentimientos ocultos. El murmullo del agua me invitó a reflexionar sobre mis decisiones y lo que realmente quería para mi vida. En ese momento comprendí que debía hablar con mi hijastro nuevamente. La tarde se tornó oscura mientras buscábamos un lugar apartado donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Al encontrar un banco solitario bajo un árbol frondoso, el ambiente se volvió tenso nuevamente. No sé qué hacer, le dije sintiendo como las palabras salían cargadas de angustia. Yo tampoco, respondió él con sinceridad. Pero no quiero perderte ni arruinar nuestras vidas. Sus ojos mostraban una mezcla de deseo y miedo, era una lucha interna que ambos compartíamos. La conversación fluyó entre silencios incómodos y miradas profundas. Hablamos sobre nuestros sentimientos prohibidos, sobre lo que significábamos el uno para el otro y sobre las consecuencias inminentes si decidíamos continuar con esta relación clandestina. De repente una crisis familiar inesperada interrumpió nuestro diálogo. Recibimos una llamada urgente sobre un problema grave relacionado con otro miembro de la familia. El tono grave del mensaje nos hizo olvidar momentáneamente todo lo demás, la realidad nos golpeó como una ola imparable. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No sé, respondió él con voz temblorosa. Pero debemos actuar rápido. Regresamos al hotel rápidamente, donde las preocupaciones familiares ocupaban nuestra mente por completo. No había espacio para pensar en nosotros mismos, el peso del problema ajeno nos empujó a unir fuerzas en lugar de seguir explorando nuestra atracción prohibida. Al llegar al hotel, encontré a mi pareja hablando por teléfono en voz baja, su rostro reflejaba preocupación genuina. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra estabilidad familiar y cuántas cosas estaban en juego.
Mientras tratábamos de resolver la crisis familiar juntos, sentí cómo las emociones se intensificaban nuevamente. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte al compartir este momento difícil, pero también me recordaba lo lejos que estaba de ser quien realmente quería ser. A medida que pasaban las horas, las tensiones comenzaron a aumentar dentro del grupo familiar reunido para enfrentar el problema inesperado. Cada palabra intercambiada parecía cargar consigo un peso adicional, cada mirada furtiva hacia mi hijastro me hacía recordar lo delicado que era nuestro secreto. Finalmente, tras largas horas de discusiones y decisiones difíciles sobre cómo manejar la situación familiar, encontramos una solución temporal para apaciguar los ánimos antes de regresar a casa al día siguiente. Sin embargo, esa noche fue diferente, no podía dormir ni siquiera cerrar los ojos sin pensar en todo lo ocurrido y lo que estaba en juego si decidíamos seguir adelante con nuestra relación secreta. En medio del silencio inquietante del hotel, tomé una decisión. Necesitaba poner fin a esta situación antes de que causara más estragos en nuestras vidas ya complicadas. Al amanecer siguiente, mientras todos dormían todavía cansados por la noche anterior llena de tensiones familiares, me acerqué a él en silencio antes de partir hacia casa. «Debemos hablar», murmuré apenas audible mientras miraba sus ojos cansados pero llenos de preguntas. «¿Sobre qué?», preguntó él con cautela. «Sobre nosotros», respondí sin rodeos, sabía que esta conversación era necesaria aunque pudiera dolerle tanto como a mí. «¿Qué quieres decir?», insistió él mientras su expresión cambiaba entre ansiedad y confusión. «No podemos seguir así», dije finalmente con firmeza aunque mi corazón latía desbocado por dentro. «Todo esto está afectando nuestras vidas más allá de lo imaginable». Él bajó la mirada como si esas palabras fueran un golpe directo al corazón. Comprendía su dolor porque también sentía el mío propio desgarrándose por dentro ante esa decisión inminente. La crisis familiar había cambiado muchas cosas entre nosotros, ya no éramos solo dos personas atrapadas en una atracción prohibida sino también dos seres humanos enfrentando realidades complejas e ineludibles. Sin embargo, antes incluso de poder continuar esa conversación tan necesaria o encontrar alguna salida viable para ambos, el sonido repentino del teléfono interrumpió nuestro momento íntimo e incómodo como un trueno inesperado sobre nuestras cabezas. Era otra llamada relacionada con la crisis familiar. Y así comenzó otra tormenta en nuestras vidas. La llamada resonó en el aire, un eco que traía consigo la carga del desasosiego. Mi corazón se detuvo por un instante atrapado entre la preocupación y el miedo. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía en mi interior. La crisis familiar no era solo un tema de conversación, era una realidad que amenazaba con desbordarse como las olas del mar. Descolgué el teléfono con manos temblorosas. La voz al otro lado era grave, cargada de urgencia. «Necesitamos hablar sobre lo que ha pasado», dijo alguien de la familia. Las palabras me golpearon como una marea imparable. En un abrir y cerrar de ojos, la burbuja que habíamos creado se desvaneció. La atracción, los secretos, todo lo que habíamos compartido se tornó insignificante frente a la cruda realidad. «Voy para allá», respondí, tratando de mantener la calma en mi tono. Colgué y miré a mi hijastro nuevamente. «No sé cómo enfrentar esto», admití, sintiendo una punzada de culpa al recordar lo que había sucedido entre nosotros. «Lo mejor será ser honestos», sugirió él con voz temblorosa. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano de lo que había querido evitar. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Nos miramos por un largo momento antes de decidir salir del lugar donde nos habíamos escondido, donde los recuerdos y las emociones se habían entrelazado peligrosamente. Caminamos hacia el parque junto al río, el lugar donde tantas veces habíamos reído y compartido confidencias en días más felices. El aire fresco me golpeó con fuerza, como si intentara despejar mis pensamientos confusos. Los árboles se mecían suavemente con el viento, ajenos a las tormentas emocionales que atravesaban mi vida. La celebración de las fallas estaba en pleno apogeo, los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno mientras yo me sentía cada vez más atrapada en mis propias decisiones. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él finalmente rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. «No lo sé», respondí con sinceridad. «He arriesgado tanto, quizás demasiado». La magnitud de mis acciones comenzaba a pesarme más que nunca.
Mientras caminábamos junto al agua, recordé momentos pasados, risas compartidas en torno a una mesa familiar y conversaciones triviales que ahora parecían tan lejanas. Todo había cambiado tan rápido y yo me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables. El sonido de las risas ajenas me hizo sentir aún más sola. Quiero volver a ser quien era antes, murmuré casi para mí misma. ¿Y quién es esa persona?, preguntó él con curiosidad genuina. Sus palabras resonaron en mí como un llamado a la reflexión. No estaba segura de poder responder. Antes de poder contestar, mi teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo. Era un mensaje de mi pareja. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. El corazón me dio un vuelco ante la inminente confrontación. Debo irme, dije rápidamente, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de mí como una ola lista para romperse. No puedo seguir así. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento pero sin poder ocultar su decepción. Lo entiendo, pero no puedo dejarlo así. Lo sé, respondí mientras me alejaba del parque y comenzaba a caminar hacia el lugar donde sabía que me esperaba mi pareja. Cada paso se sentía pesado, cada decisión tomada parecía tener consecuencias irreversibles. Al llegar a casa, encontré a mi pareja esperando ansiosamente en la sala. Su expresión mostraba preocupación mezclada con algo más profundo, sospechas acumuladas por mis ausencias y cambios recientes en mi comportamiento. ¿Dónde has estado?, preguntó sin preámbulos, su voz temblando ligeramente al pronunciar las palabras. Tuve que salir un momento, traté de sonar casual mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. ¿Con quién?, insistió él, cruzando los brazos sobre su pecho como si eso pudiera protegerlo del dolor inminente. Mi mente corrió rápidamente buscando una respuesta adecuada. Cada opción parecía llevarme hacia una trampa mortal donde no podía salir ilesa. Con nadie importante, murmuré finalmente, sintiendo como cada palabra se convertía en una carga pesada sobre mis hombros. Su mirada se endureció ante mi evasiva respuesta y comprendí que estaba perdiendo terreno rápidamente. No puedo seguir así, continuó él con firmeza pero también con tristeza palpable en su tono. Siento que hay algo más, algo que no me estás diciendo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un puente roto. Sabía que debía confesarlo todo pero también temía las repercusiones devastadoras que eso podría acarrear para todos nosotros. No es fácil, hay cosas complicadas, balbuceé mientras buscaba una forma de explicar sin romper todo lo construido hasta ese momento. ¿Complicadas? ¿Te refieres a tu relación con él?, interrumpió él bruscamente, dejando claro que ya había llegado al fondo del asunto sin necesidad de detalles adicionales. La verdad salió disparada como un proyectil directo al corazón. Todo lo oculto estaba expuesto ahora ante sus ojos inquisitivos y llenos de dolor. En ese instante comprendí cuán frágiles eran nuestras vidas, cuán poco había ganado realmente al perseguir esa atracción prohibida cuando todo lo demás estaba en juego. No sé qué decirte, admití finalmente mientras las lágrimas comenzaban a brotar involuntariamente por mis mejillas. El peso del arrepentimiento comenzó a aplastarme. Había perdido más de lo pensado por unos momentos fugaces llenos de deseo mal entendido. Él dio un paso atrás como si hubiera sido golpeado por mis palabras, sus ojos reflejaban decepción y tristeza profunda mientras yo permanecía allí paralizada por el miedo a perderlo todo. No solo nuestra relación sino también el sentido mismo de familia construida durante años. En ese instante oscuro entendí que no había vuelta atrás. Cada decisión tomada había llevado inevitablemente hacia este punto crítico donde ya nada volvería a ser igual jamás. La mañana siguiente al escándalo se presentó como un lienzo en blanco, pero la pintura era sombría. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el caos que había dejado mi vida. Las risas y la música de Valencia parecían un eco lejano, como si la ciudad celebrara sin mí. Me senté en la cocina, el café frío en mi taza, y traté de ordenar mis pensamientos. Él no había vuelto a casa. Cada minuto que pasaba sin su presencia aumentaba mi ansiedad. La culpa me devoraba por dentro y cada ruido en el pasillo me hacía pensar que podría ser él regresando. Pero no era así. Solo el silencio permanecía, pesado y abrumador. Las horas transcurrieron lentas, como si el tiempo se burlara de mí.
Decidí salir a caminar por el parque junto al río, donde tantas veces habíamos compartido risas y sueños. El aire fresco me golpeó la cara, pero no logró despejar la niebla que cubría mi mente. Mientras caminaba, recordé las conversaciones que había tenido con mi hijastro. Eran momentos llenos de complicidad y secretos compartidos. Sin embargo, ahora esos recuerdos eran espinas que se clavaban en mi corazón. La culpa era un peso insoportable. De repente vi a un viejo amigo sentando en una banca del parque. No lo había visto en años, su presencia fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Me acerqué con un nudo en el estómago. «Hola», dijo él con una sonrisa cálida. «No esperaba verte aquí». «Necesitaba pensar», respondí mientras me sentaba a su lado. Mi vida ha dado un giro inesperado. A medida que hablábamos, él escuchaba atentamente mis palabras desordenadas sobre lo ocurrido, los secretos, las decisiones precipitadas y el dolor que había causado a quienes amaba. Su mirada reflejaba comprensión y empatía. «A veces nos perdemos buscando lo que creemos que es felicidad», dijo al final. «Pero esos caminos pueden llevarnos lejos de quienes realmente somos». Sus palabras resonaron dentro de mí como una campana sonando al amanecer. Había estado tan enfocada en lo prohibido que olvidé lo esencial, mi familia, mis valores y mi propia identidad. Regresé a casa con una mezcla de esperanza y temor, sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis actos. Al entrar, encontré a mi pareja sentado en la sala, su rostro marcado por la preocupación y la tristeza. «¿Dónde has estado?», preguntó con voz temblorosa. No sabía qué responder. La palabra parecía insuficiente para explicar lo que había sucedido entre nosotros tres. En lugar de eso, opté por ser honesta. «He estado reflexionando sobre lo ocurrido», comencé con cautela. «Necesitamos hablar seriamente sobre nuestra relación». El ambiente se tornó tenso, él asintió lentamente como si ya supiera a dónde iba esta conversación. «No sé qué más decirte», respondió finalmente. «Todo esto es devastador». El peso de sus palabras me aplastó, no quería ser responsable del dolor que sentía ni del caos emocional que había creado alrededor mío. Sin embargo, aún quedaba algo más por salir a la luz, mi hijastro debía saber cómo me sentía realmente. Decidí buscarlo al día siguiente, necesitaba aclarar las cosas entre nosotros antes de tomar decisiones drásticas sobre nuestro futuro familiar. La noche pasó lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos. Los recuerdos del viaje a Valencia se entrelazaban con imágenes del presente caótico en el que estaba atrapada. La idea de perderlo todo me llenó de pánico. ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba? ¿Si él decidía alejarse para siempre? Al despertar al día siguiente, una sensación extraña me envolvía. Era una mezcla entre determinación y miedo absoluto. Me duché rápidamente antes de salir hacia su casa. Tenía claro que debía enfrentar esta situación con valentía. Cuando llegué a su puerta, respiré hondo antes de tocar el timbre. Cada segundo parecía eterno mientras esperaba su respuesta. Finalmente escuché pasos acercándose y cuando abrió la puerta, su expresión era seria pero curiosa. «Hola», dijo casi en un susurro. «¿Qué haces aquí?». No podía permitir que los sentimientos ocultos volvieran a dominarme, necesitaba ser clara desde el principio. «Debemos hablar sobre lo ocurrido», comencé sin rodeos. «No puedo seguir así, esto nos está destruyendo a todos». Él asintió lentamente mientras me invitaba a pasar dentro, su mirada reflejaba incertidumbre pero también una chispa de esperanza por resolver lo que habíamos comenzado sin pensar en las consecuencias. Nos sentamos juntos en el sofá mientras comenzábamos a desentrañar los hilos complicados de nuestra historia reciente. Cada palabra era un paso hacia adelante o tal vez hacia atrás dependiendo del camino elegido esa mañana fatídica. Sin embargo, justo cuando empezábamos a abrirnos uno al otro nuevamente, sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Era un mensaje inesperado de alguien muy cercano a nosotros dos. La tensión se hizo palpable mientras ambos mirábamos la pantalla iluminada. «Necesito hablar contigo urgentemente». El corazón se me detuvo ante las posibilidades aterradoras detrás de esas palabras simples pero cargadas de significado. Las decisiones tomadas hasta ahora parecían insignificantes comparadas con lo que podría suceder después de leer ese mensaje.